Lo prometido es deuda, temas de conversación e invitados en esta ya tarde en Preludio Radio 100.9. Estamos con nuestro buen amigo don Juan Luis Tovar, candidato a la Convención Constituyente. ¿Cómo está, señor Tovar? Gusto de saludarlo. Muy bien, pues Julio, aquí estamos nuevamente compartiendo contigo y los auditores de Preludio a esta hora, ¿no es cierto? La hora en la cual empezamos a ver noticias. Ahí está revisando la pantalla el incremento de las camas COVID para lo que se nos viene de la pandemia. La verdad que está muy alto los índices de contagio, así que desde ya decirle a todos los auditores, por favor, tomen las medidas de precaución, de cuidado. Se supone que van a reconvertir cerca de 1.300 camas y con eso deberíamos tener un poquito más de holgura en el sistema de cuidado de la salud, pero aquí la primera medida parte por el cuidado personal. Tengo la idea, entrando en materia, que estas 4 elecciones no le ha dado el suficiente espacio, bueno, por todo lo que ya sabemos, el tema sanitario, etcétera, a una discusión, a un debate respecto de los candidatos a la Convención Constituyente. No sé cuál es la impresión que tú tienes. ¿Se han dado los espacios suficientes? Mira, yo debo coincidir contigo, creo que de verdad uno ha hecho esfuerzos bastante importantes por tratar de transmitir un mensaje, de dejar ideas y propuestas, porque esta es una elección distinta, no es la elección a la cual los electores están acostumbrados en materia de elección de alcalde, de concejales o de parlamentarios. Esta es una elección donde el voto informado es tremendamente vital y donde también la participación es fundamental. Y por lo tanto aquí se requiere mucha participación y mucha información de la gente. Porque en definitiva lo que vamos a hacer es dibujar el nuevo Chile. Claro. Y no podemos dibujar un nuevo Chile con electores que no estén lo suficientemente informados. Creo que tú tienes razón. Creo que la sensación instalada corresponde a un problema de falta de comunicación de quienes somos candidatos con los electores, producto precisamente del tema de la pandemia, lo grande también de los distritos electorales. ¿Ya? Este distrito 6 tiene 26 comunas. Claro. ¿Ya? 26 comunas que hay que recorrerlas, ¿no es cierto?, que hay que visitarlas, tratar de tomar contacto con los electores, llegar con nuestro mensaje, y de verdad se hace bastante difícil. Se hace difícil porque, a ver, uno intenta hacer un puerta a puerta, pero la verdad que de cada 100 casas te abren 2, 3, y se entiende. No es un problema que la gente no te quiera abrir porque no te quiere abrir. La gente no abre porque se está cuidando. Claro, porque además ese es el concepto de la autoridad, el llamado a la autoridad. Ahora, respecto de la nueva Constitución, ¿cuál es la propuesta general, la idea fuerza que te motiva a ti en términos de una nueva Constitución? Mira, yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. A mí me mueve mucho el tema de la regionalización, la desconcentración y descentralización del Estado. Yo lo conversamos hace un par de semanas también acá en la radio. Yo vengo del mundo del municipalismo, yo he trabajado más de 20 años en municipalidades y por lo tanto creo que se hace necesario en un nuevo modelo constitucional generar gobiernos locales. ¿Ya? Y cuando hablo de gobiernos locales estoy hablando de transformar las actuales municipalidades y dotarlas de mayores funciones, mayores facultades, mayores recursos, de manera tal de que sea en este primer nivel de gobierno donde de verdad se puedan abordar las problemáticas reales de los vecinos. ¿Y eso con una participación ciudadana vinculante? Claro, a ver, yo dentro de los acápites que trato dentro de mi programa, que lo pueden ver en www.juanluistovar.cl, me hago cargo del tema de la participación ciudadana, y yo creo que efectivamente nosotros debemos abrirnos a algunas materias en las cuales haya una participación ciudadana mayor y de carácter vinculante a través de plebiscitos comunales, plebiscitos regionales, que hoy día los tenemos, si la actual ley de municipalidades contempla la posibilidad de hacer plebiscitos. Pero queda un poquito al arbitrio pero son más bien de carácter consultivo, claro, ya no de carácter resolutivo. Entonces yo creo que hay materias donde debieran haber plebiscitos también de carácter resolutivo, ¿ya? Y podemos enumerar muchas. Porque, por ejemplo, ahí podríamos generar esta participación, empoderamiento, por ejemplo, de los jóvenes, en materia de temas de los jóvenes, no sé, una cancha de skate o digamos, un anfiteatro o de determinadas actividades, que existiera esto. Entonces, para que la gente realmente se sintiera no un receptor, sino que un protagonista
y partícipe. Claro. O sea, a ver, mira, yo creo que la gracia de armar una nueva constitución es que nos permite efectivamente fortalecer la democracia, fortalecer la participación y fortalecer la posición de toma de decisión. ¿Ya? Y cuando te digo fortalecer la posición de toma de decisión, me refiero a que hay algunas materias en las cuales podemos efectivamente lograr que la decisión sea de los vecinos, sea radicada en el elector. Mira, cosas tan simples. Hoy día, por ejemplo, en materia de planificación urbana, hablemos de un tema, por poner uno, ¿ya? Hoy día, para la elaboración de los planos reguladores se requiere, ¿no es cierto?, consulta a los vecinos. Se hacen exposiciones públicas, a los vecinos se les consulta, se pueden hacer observaciones, pero resuelven los consejos municipales. Bueno, quizás en esa materia debiera haber un plebiscito de salida, como digo yo. Y una vez aprobado el proyecto de plan regulador por los consejos municipales, debiera bajar a una consulta ciudadana de carácter vinculante. Y los vecinos podrían decir si están o no de acuerdo con el instrumento de planificación que el Consejo Municipal está preparando. Y ahí tú empiezas a empoderar a la ciudadanía y le estás dando mayores funciones y facultades a los gobiernos locales. Y en esta nueva constitución, de acuerdo a tu percepción, habría que reestudiar, replanificador el modelo neoliberal que está establecido en la actual constitución, generar ciertas normas, como por ejemplo para que el emprendimiento tenga, no sé si ciertas garantías, pero al menos una cancha medianamente pareja. A ver, la constitución no consagra, en términos simples, un modelo económico neoliberal. ¿Ya? La constitución nuestra consagra una libertad de emprendimiento y una libertad económica muy amplia y establece un rol subsidiario del Estado, ¿ya?, en materia económica. Y esto significa que hay ciertas áreas que cuando los privados no pueden ejercerla o no la ejercen, el Estado subsidia determinadas áreas y se hace cargo de aquellas falencias que presenta el sistema. Se ve habitualmente en materias muy simples, lo voy a llevar a una cosa muy pedestre a lo mejor, que es por ejemplo, el transporte rural. Claro. ¿Ya? Nosotros sabemos que en materia de transporte en las zonas urbanas hay competencia, hay 2 o 3 líneas de buses, etcétera, 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 pero tenemos, ¿no es cierto?, sectores rurales que tienen... No les es rentable llegar con la micro allá a Los Patos. Exactamente. Y para eso lo que hace nuestro sistema establece, ¿no es cierto?, un mecanismo de subsidiariedad donde se subsidia el transporte, ¿no es cierto?, de aquellas localidades rurales mediante un proceso licitatorio donde quien participa de ese se adjudica una concesión. ¿Ya? Ahora, efectivamente ha entrado mucho un discurso de la izquierda más dura y recalcitrante, ¿ya?, donde tratan de ver y de producir que el concepto del lucro, es decir, la utilidad, como algo perverso. ¿Ya? Y yo no lo veo así. ¿Ya? Yo creo que cualquier persona que ejerce una profesión, un empleo, un oficio, una actividad comercial, tiene derecho a tener utilidades. Si no tiene gracia, producto de su sacrificio, de su esfuerzo personal. Claro. ¿Ya? Yo creo que eso es de la esencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Tu sacrificio tiene que verse redituado en las utilidades que tú percibes de tu negocio. ¿Ya? Pero nosotros desde Renovación Nacional, ya hace bastante rato, en el Consejo Programático de Pucón, cambiamos nuestra declaración de principio en el partido y establecimos, ¿no es cierto?, un rol solidario del Estado, como uno de los ejes de la acción política de Renovación Nacional. De hecho, ese mismo eje está recogido en mi programa constitucional, donde yo planteo que aparte del rol subsidiario, tenemos que entregarle al Estado un rol solidario importante. Y hay algunas materias en las cuales tiene que plasmarse esta solidaridad que va precisamente en beneficio del colectivo. No nos olvidemos que lo que debe buscar el Estado es el bien común, que no es la sumatoria de los bienes individuales, sino que es el bienestar de la sociedad toda. Aquí me detengo porque yo fui varios periodos ahí junto con mi buen amigo don Claudio Rodríguez, dirigente de la Cámara de Comercio. Y me atrevería a decir que durante esos 6 años que fui directivo, siempre recogíamos de parte de los pequeñños comerciantes, en fin, una suerte de desamparo respecto del Estado. Se sienten solos, aun cuando uno le dice, oiga, si tenemos este instrumento, tenemos esto otro, que aquí, que Corfo, que Cercotec, se sienten solos. ¿Cómo se puede generar un Estado que permita efectivamente la motivación real del emprendimiento de ese débil que muchas veces tiene que competir desde un escenario muy pequeño con un monstruo?
para no ser absorbido como ese monstruo. ¿Cómo se puede generar en un ambiente propicio para emprender una nueva constitución? ¿Cómo se logra eso? Mira, yo creo que lo primero que parte de la esencia, parte de la libertad, ¿ya? Es decir, poner en el centro de la discusión la libertad de emprendimiento, como todas las otras libertades. Yo creo que la libertad es el centro de la discusión de una nueva constitución, porque hay quienes van a querer un Estado que lo controle todo y quienes vamos a querer que haya una libertad para que las personas se puedan desarrollar normalmente en su vida como lo hemos hecho hasta ahora. Y frente a tu pregunta, yo creo que es ese espacio donde tiene que existir un rol del Estado regulador, ¿ya? Por ejemplo, mira, lo que se ha avanzado dentro de la misma ley de mercado público. La ley del mercado público ha ido estableciendo, por ejemplo, algunas excepciones a los procesos de licitación, donde se permite, ¿no es cierto?, actualmente que los organismos del Estado puedan comprarle a proveedores locales, ¿ya? Y ese rol hay que irlo mejorando, pero eso no es propiamente tal de la Constitución, es parte de la reglamentación y de la legislación que se tiene que dictar de acuerdo a la nueva Constitución. Pero ahí la Constitución no tiene que decirle, a ver, vamos por parte, pongamos este margen, pero si no usted se me puede arrancar. De pronto puede venir un gobierno X y puede arrancarse de eso si no queda bien delimitado. Entonces, ¿cómo se hace eso, Juan? Mira, el proceso de elaboración de la Constitución va a ser en base a un reglamento donde vamos a ir discutiendo efectivamente distintas posturas y en materia económica yo creo que Chile tiene una gran gracia. Que es que nosotros tenemos una economía bastante abierta, o por no decir somos una de las economías más abiertas a nivel mundial. Yo creo que esa apertura económica y esa libertad económica tiene que estar consagrada, ¿ya? La libertad de emprender, ¿ya? Y, por supuesto, tiene que generarse, dentro del rol subsidiario del Estado, ¿ya?, una serie o batería de instrumentos que fortalezcan el emprendimiento. Aquí tengo una duda que me hace una persona. Ya, me estoy escuchando, Juan, pero el problema es el siguiente, que cuando uno como emprendedor va al banco, no creen en las personas, no creen en los pequeños empresarios, nos piden historial, nos generan la solución de patrimonio, que no tenemos. A veces tenemos buenas ideas, pero no podemos hacerlo porque nos falta el capital y las espaldas. ¿Cómo se puede garantizar eso en una Constitución? Es una buena pregunta. Es una buena Chile pregunta. real, ¿eh? Sí, es una buena pregunta y tiene una respuesta muy sencilla, ¿ya? Y discúlpeme, no quiero patear la pelota para el córner, pero yo le voy a contestar al auditor que lo primero es garantizar en la Constitución, ¿no es cierto?, la libertad de emprendimiento, porque luego, en función del rol subsidiario y solidario del Estado, deberíamos tener una ley, que esa no la hacen quienes vamos a redactar la Constitución, ya, que garantice, por ejemplo, como hoy día existe el FOGAPE, ya para algunas materias, nosotros deberíamos tener un sistema de garantías estatales que permita fortalecer el emprendimiento. Hoy día, mira, hoy día el gran problema de nuestro Estado es que es un Estado que mira a las grandes empresas y a aquellos más desvalidos. Y tenemos una inmensa masa de clase media que se siente el jamón del sándwich, absolutamente desprotegida. Y este auditor que nos hace la pregunta pertenece precisamente a esa inmensa clase media que busca emprender, que busca desarrollar, que busca construir un mejor Chile, pero que el Estado no tiene políticas que apliquen para su caso. Aquí quiero que por favor profundicemos en eso, porque este es un tema súper importante y qué bueno que lo hayamos tocado esta tarde. Yo no sé cuál es la posición que tú tienes respecto de los tratados de libre comercio que nos han permitido a nosotros como público consumidor comprar, qué sé yo, una tremenda monitor, un computador, un equipo de audio, un auto, a precios que son realmente muy buenos competitivamente. Pero también ha hecho quebrar a un montón de empresas. Te pongo el caso, por ejemplo, de las manufacturas de caucho que hacían guateros, esponjas, neumáticos, quebró 500 trabajadores de un paraguaso. Aquí mismo, la conservera Penske no pudo llanamente competir con los productos chinos que venían con conserva y también quebró. Entonces, ¿cómo se puede conciliar? Porque entendemos que tiene que haber libertad, pero ¿cómo la Constitución puede generar ciertas garantías para que no pase esto? ¿Eso pasa por la Constitución o es una ley? ¿Cómo va? Mira, yo creo que uno no puede tener un modelo proteccionista en materia económica, pero sí el Estado puede definir áreas que para el Estado son estratégicas, ¿ya? O sea,
cuando yo te hablo de libertad de emprendimiento, yo no me imagino que alguien quiera crear una policía, por ejemplo. Claro, ya sí. porque entendemos que eso es una área estratégica del Estado, que es mantener el orden público. No me imagino que alguien diga, mira, yo voy a colocar una ENAP porque la producción de petróleo para el Estado es estratégica. ¿Ya? Entonces, hay áreas de la economía que el Estado puede, en cualquier modelo de libre emprendimiento como el chileno, declarar como áreas estratégicas. Y son aquellas áreas estratégicas las que requieren una mayor protección, mayor subsidio, mayor aporte estatal y un esfuerzo de todos los chilenos, porque al final, no nos olvidemos que el aporte que hace el Estado a una industria estratégica para que ésta permanezca en el tiempo, no desaparezca, o los mismos subsidios que se dan, bueno, por ejemplo, para los FOGAPE. Sí, pero por ejemplo, ahí el caso del azúcar, que no tenemos azúcar en Chile, ya no tenemos harina, se han ido todos cortados, la CAF se acabó. Es que eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se puede generar eso? Por eso, cuando tú defines que el Estado va a tener una especial preocupación por algunas áreas estratégicas en función del rol solidario del Estado. ¿Y eso puede quedar en la Constitución o así solamente en cifras generales? Es que recordemos que la Constitución es el gran marco regulador. ¿Ya? La ley se hace después. Correcto. ¿Ya? La Constitución no va a ser un libro, o no debiera ser un libro con el detalle, con la cosa. Tenga el detalle, claro. ¿ya? Porque para eso está el sistema legal. ¿Ya? La Constitución consagra principios. ¿Ya? Es la declaración de principios del Estado, una declaración de valores. Entonces, si nosotros establecemos un rol subsidiario morigerado con un rol solidario del Estado, esta conjunción de estos dos principios te va a permitir ir haciendo la bajada después de los textos legales. Lo voy a sacar el jugo yo. Dele después nomás, me da la boleta de honorario. Porque usted es un abogado. Vamos a poner el taxímetro. Claro. Explique, por favor, bien qué es lo que es la Constitución y después cómo son las, porque se habla de ley orgánica, de resolución exenta, de decretos con fuerza de ley, etcétera. Explique, porque eso tiene un rango que no está del todo claro en la comunidad. A ver, mira, vamos a pensar que el sistema legal es una pirámide invertida, ¿ya? Donde la punta de la pirámide, que está abajo, el vértice inferior, es la Constitución. Y de esta Constitución surgen hacia arriba todo el resto de las leyes. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una Constitución y sobre esa Constitución surge todo el resto de las leyes hacia arriba. Bueno, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Y efectivamente hay distintos tipos de leyes. Hay unas que están más cerquita de la Constitución que pesan más, ¿o no? Así es, las leyes orgánicas constitucionales. Ya se llaman orgánicas constitucionales porque se entiende que son una rama directa de la Constitución y son las que regulan el funcionamiento de los poderes del Estado. Esa da marco a otra serie de leyes, ¿ya? Y hablemos en una cosa bastante sencilla. Claro. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿Qué es lo que hace? Regula cómo funcionan los municipios. Pero además tenemos, después de esta ley orgánica, otra serie de leyes que regulan otra serie de materias que tienen relación con las municipalidades. Por ejemplo, la Ley de Rentas Municipales. Por ejemplo, la Ley del Tránsito, ¿ya? Que uno no lo entendería, pero la Ley del Tránsito regula materias municipales, ¿ya? Y así sucesivamente. Después tú tienes, por ejemplo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Y tienes toda la ley que regula las funciones del gobierno regional. Y estas son leyes orgánicas. ¿Y qué pasa cuando se aprueba la ley? Perdón, cuando se aprueba la Constitución nueva, ¿qué pasa con todas esas leyes? ¿Se desaparecen? No. Ahí viene lo importante, ¿no es cierto? Lo importante es decirle a los auditores que toda la legislación vigente se va a tener que adaptar a la nueva Constitución. Entonces hay un periodo de adaptación. Si hay alguna cosa que se contradice, automáticamente queda sin efecto. Exactamente. ¿Y para eso está el Tribunal Constitucional? Claro, aun cuando hoy día hay algunos que pretenden hacer desaparecer el Tribunal Constitucional. Bueno, y ahí quiero preguntarle si usted considera que el Tribunal Constitucional es un organismo efectivamente técnico o más bien político. Mira, yo planteo dentro de mi programa, y qué bueno que lo tocaste, yo planteo que tiene que existir un órgano de control constitucional. No hablo de Tribunal Constitucional, yo hablo de que tiene que existir un órgano de control constitucional. Que en todas las democracias existe, por lo demás. En todas las democracias existe. Tiene distintos nombres, claro, ¿ya? Y precisamente su creación, funcionamiento y normativa es materia de una ley orgánica constitucional, ¿ya? Y que se dicta de acuerdo a la nueva Constitución. Y por lo tanto, tiene que existir un mecanismo que nos permita decir, mire, esta ley queda sin efecto en este artículo
porque atenta contra la norma del artículo XX de la nueva Constitución. Y vamos a tener que tener un Parlamento muy ágil, muy eficiente, que se dedique a adecuar la normativa a la nueva Constitución, porque esto se tiene que hacer a través de ley. Y por lo tanto también es muy importante la elección que vamos a tener ahora hacia fines de año de los nuevos parlamentarios, quienes van a tener que, porque recordemos que ellos van a durar 4 años en sus cargos y que la convención constituyente va a terminar a mitad de periodo parlamentario, y por lo tanto van a ser los parlamentos electos a fin de año, los parlamentarios electos a fin de año, los que van a tener el deber y la obligación de empezar todo el proceso de adecuación legal y de incorporar los elementos y principios de la nueva Constitución a todo nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, no es primera vez que ocurre. ¿Ya? Nosotros hemos tenido en la historia varios cambios constitucionales. La última constitución que produjo cambios sustanciales fue la constitución del año 80, que en relación a la Constitución de 1925 era un cuerpo legal completamente distinto, y de hecho hoy día tenemos normas preconstitucionales que aún están vigentes. Claro, porque no se contradice. Porque no se contradice. Por ejemplo, la ley de rentas municipales. La ley de rentas municipales del año 70 y algo, 76 o 79, no lo recuerdo con claridad, y es una ley preconstitucional, pero que está plenamente vigente hoy día, porque no se contradice con la actual Constitución. Y así sucesivamente. Y eso va a haber que ir adaptando, ¿no es cierto?, toda nuestra normativa legal a las nuevas disposiciones constitucionales. Ahora, quiero preguntarle por el agua también. Aquí un señor me dice, y el agua va a ser un derecho que va a quedar explícitamente planteado en la Constitución. A ver, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, incluso acá en la radio. Sí. Pero es un tema que está todo el día. Sí, mira, yo al auditor le vuelvo a repetir lo mismo que he dicho. Yo en eso tengo una sola postura súper clara. El agua es un bien, no es un derecho. ¿Ya? Y el agua es un bien porque tú lo puedes envasar, lo puedes transportar. ¿Ya? Dentro de la clasificación de los bienes en la teoría pura del derecho civil, pero tiene es un bien de uso público. Es un bien. En nuestra legislación actualmente, y esto es súper importante, porque aquí hay quienes a través del discurso han tratado de construir una realidad que no es tal, ¿ya? Y que dicen, es que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público. Bueno, yo les quiero decir a todos aquellos que repiten esa cantinela, ¿ya?, que son unos ignorantes, porque la ley hoy día establece expresamente que el agua es un bien nacional de uso público. Lo he leído varias veces en la Constitución. Sí, está el tema son los derechos. Ahí hay un etcétera. tema que hay que mejorar. Una cosa distinta son los derechos de aprovechamiento de aguas que están regulados en el Código de Aguas. Y a ver, lo voy a tratar de simplificar al máximo para que se me entienda. El derecho de aprovechamiento es el sinónimo de una concesión. ¿Ya? Tú, por ejemplo, acá en la radio hay una concesión para que tú puedas difundir. Claro. ¿Ya? Porque sin la concesión del Estado tú no podrías ocupar el espectro para poder transmitir, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, con el agua pasa lo mismo. El Estado te entrega una concesión que se llama derecho de aprovechamiento para que tú uses el agua, que es un bien nacional de uso público, para cumplir un determinado fin. Como a ti te entregan un espectro para poder transmitir y cumplir con el fin de tener una radio. Existe exactamente lo mismo. Y el agua funciona de la misma manera, más o menos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que efectivamente en nuestra Constitución hoy día no existe y no está el uso preferente del agua. No hay un orden de prelación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el que tiene el derecho de aprovechamiento hace lo que quiere con el agua, claro, ¿ya? Y de repente las zonas no está rurales, condicionado para el uso que fue concedido. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que yo planteo, y también está en mi programa, así que los invito a revisarlo, www.juanluistobar.cl, que revisen y conozcan el programa, porque nosotros establecemos el uso preferente del agua para el consumo humano. Y cuando hablo del uso preferente, lo planteo en esos términos porque no nos olvidemos que el agua, elemento importantísimo para el desarrollo de cualquier actividad humana, se usa para muchas otras cosas, ¿no es cierto? No solamente se ocupa en el consumo humano, sino que además se ocupa, por ejemplo, en la producción industrial, en la producción agrícola, hasta para turismo, para tener una piscina, claro, ¿ya? Para muchas cosas se ocupa el agua. Entonces, nosotros lo que tenemos que establecer es
un uso preferente del agua para el consumo humano, porque efectivamente no es posible que entrado el siglo XXI tengamos comunidades enteras que estén con problemas de abastecimiento de agua. Y el Estado tiene que asegurar el abastecimiento de agua en todas aquellas zonas en las cuales no es posible hoy día con sus propios medios tener agua. Correcto. Y el Estado se tendrá que hacer cargo, como sociedad, en función de nuestro rol solidario que queremos imponerle al Estado, ¿no es cierto?, de que solidariamente los chilenos aportemos con los pagos de nuestros tributos, con los pagos de nuestros impuestos, para que se hagan obras hidráulicas el día de mañana que permitan llevar agua a aquellas zonas donde hoy día no la tienen. Por eso es tan importante incorporar dentro de la Constitución el rol solidario del Estado. Oye, bueno, yo no sé qué te parece este tema de la elección, ya es un hecho, ya es una ley, qué sé yo, va a ser en 2 días. Qué complicado. 2 días. 2 días y con voto preferente para las personas de la tercera edad y aquellos que tienen alguna enfermedad de base. Mira, la verdad es que ya es un hecho y cuando el Parlamento sanciona una ley, la ley se cumple, no se comenta. No queda otra. Y por lo tanto, entender que vamos a tener un proceso electoral de 2 días, decirles sí a los auditores que esto no significa que tengan que ir 2 días a votar. ¿Ya? Uno elige el día. Se elige el día. Uno puede optar por ir a votar el día sábado, o otro podrá optar por ir a votar el día domingo, pero lo importante es tener siempre claro que las personas mayores de la tercera edad van a tener un derecho preferente en la fila, que esto no estaba regulado porque antes se tenían que poner en la fila igual que todos, claro, donde al llegar a la mesa de votación van a tener la posibilidad de ser el primero en pasar a votar. Y los que son más jóvenes van a tener que ir cediendo ese espacio para que efectivamente se pueda generar este voto preferente de las personas de la tercera edad. Todo es perfectible en la vía. ¿No hubiera sido mejor hacer una cierta segmentación y no dejar esto simplemente a libre albedrío? Porque podremos decir, ya saben que vamos todos los sábados porque el domingo vamos a ir, no sé, a jugar a pelota, por decir algo. O sea, sí, indudable. Además también habría sido muy conveniente separar las elecciones. Yo creo que llevar 4 elecciones en un mismo acto electoral es bastante complejo. Pero bueno, mira, tal como te lo dije. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, la ley cuando se dicta se cumple. Sí. Y si el Parlamento determinó que este era el sistema, bueno, este es el sistema, así está la cancha dibujada, y quienes tenemos el deber de transmitir el mensaje, el único mensaje que podemos transmitir es decirle, mire, vaya a votar porque es importante que la voluntad de cada elector se exprese, porque si vamos a construir una nueva constitución, requerimos que este proceso sea lo suficientemente participativo, ya que está siendo poco informado, como digo yo. Bueno, vaya a votar, pero vote por Tobar. Bueno, esa es la idea. ¿Cuál es la letra, el número? XP15. XP15. Sí. Oye, nos faltaron 2 letras para hacer patente. Sí, ya tenemos casi patente auto. Claro. La verdad que son tantas las listas que esto va a ser un lío poder encontrar al candidato en el voto. Claro. Yo la verdad, y lo conversábamos antes de entrar al estudio, creo que hay que buscar un sistema que permita ir separando las elecciones. A mí me habría gustado más ver una elección de gobiernos subnacionales completa, ya donde hubiéramos podido elegir gobernador regional, alcalde y concejales como un solo proceso electoral completito, para que hubieran ido amarraditos, ¿no es cierto? ¿Quién vota por alcalde, quién vota por concejal, quién vota Además por que son temas regional? muy relacionados. Entonces, por supuesto, por eso yo hablo de gobiernos subnacionales, hablo de gobierno subnacional a nivel de región y de gobierno subnacional a nivel de municipio. Ustedes ya me han escuchado, yo defiendo la idea de que los municipios sean gobiernos locales, y por eso hablo de gobiernos subnacionales. ¿Ya? Y aparte tener una elección de gobiernos nacionales como la que hemos tenido tradicionalmente, presidente de la República, senador y diputado. Y yo habría separado la elección de los convencionales constituyentes. Yo la habría separado porque creo que la discusión es más profunda. Haberla dejado como única elección. Sí. Hubiera permitido dar un mejor diálogo. Sí, fíjate que, a ver, mira, yo creo que para que la democracia se ejerza adecuadamente, se requiere que el voto sea informado. Sobre todo en una materia tan importante como es definir el futuro de Chile en los próximos
40, 50 o 60 años. Claro. A mí me habría gustado más la posibilidad de haber tenido harto tiempo para poder conversar con los electores, poder haber hecho harto puerta a puerta y poder haber tratado de llegar a cada uno de los rincones del distrito, cosa que se ve bastante compelida, ¿no es cierto?, producto del poco tiempo y de las condiciones sanitarias, y también hay que decirlo. Ya yo creo que este tema de tener elecciones en pandemia es bastante duro para el elector y para los candidatos. Muchas gracias, Juan Luis Tovar, candidato flamante, candidato a la convención. Este nombre también lo encuentro súper constitucionalista, constituyente. La gente se enreda. Sí, hay que hablar de candidato constituyente, yo creo que es lo más fácil, para que los auditores lo tengan súper claro. Oye, Julio, la verdad que un placer como siempre. Oye, está buena la conversa. ¿Sabe qué? Usted aquí somos de campo nosotros, ¿no? Sí, bueno. Entonces, esta da leche, esta entrevista da leche porque nos deja enseñanza. Bueno, aprendemos. de eso se trata, de poder aportar. Y muchas gracias a la gente también. Hay por la paciencia. Consultas. No, hay hartas consultas, pero las vamos a dejar para la próxima. Después se viene a tomar un café. Claro, pues después nos tomamos un cafecito. Ya, chao, Tobar. Chao.